A ver, hay libros que te informan, pero hay otros que de verdad te sacuden, que te transforman. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos. Hablamos de la obra de Leonard Ravenhill, ¿Por qué no llega el avivamiento? Un libro con un mensaje que resuena tan fuerte hoy como el día en que se escribió. Quiero que tomen esto como una introducción, porque es el punto de partida para una serie donde vamos a analizar su llamado capítulo por capítulo. Y bueno, para entender la tremenda fuerza de este libro, primero hay que entender al hombre detrás de él. Y la verdad es que probablemente nadie lo describió mejor que su amigo y contemporáneo A.W. Tozer. Ojo, porque Tozer no lo veía como un autor más, sino como algo totalmente distinto, casi como una voz profética en medio del ruido. Pero es que Tozer va incluso más allá. Él veía a Ravenhill como una especie de especialista enviado por Dios. Pensemos en esto, no para las tareas de mantenimiento, no para lo de todos los días, sino como un cirujano de emergencia para un momento de catástrofe espiritual. Uf, qué fuerte que alguien te vea de esa manera. Y claro, las herramientas de estos especialistas no son para nada suaves. Su mensaje tiene que ser drástico, tiene que ser radical, porque la situación, la enfermedad espiritual, es grave. Su objetivo no es dar una palmadita en la espalda, sino despertar a la verdad, por más incómoda que sea. Y la verdad es algo que hoy en día también se necesita, ¿no creen? Voces así de valientes. Y es que justamente por eso, por esa forma tan directa, Tozer decía algo clave. Es imposible ser neutral con Leonard Ravenhill. Sus palabras te obligan a tomar una postura, o te sacuden hasta los cimientos y te llevan a la oración, o simplemente lo rechazas por completo. Con Ravenhill no hay puntos medios. Ok, ahora sí, entremos en materia, en el corazón de su mensaje. Este libro es, básicamente, una radiografía espiritual, un examen sin anestesia que nos muestra cómo está la iglesia por dentro. Y lo que revela esta radiografía, bueno, es algo que a muchos prefieren no ver. Él arranca su diagnóstico con una imagen que la verdad es potentísima. La oración, dice él, ha sido arrinconada, despreciada, como la Cenicienta del cuento. ¿Por qué? Porque no tiene el glamour del intelectualismo o de los grandes programas. Exige algo mucho más difícil que la eficiencia mental. Exige espiritualidad. Es para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la oración ha perdido tanto terreno en la vida de tantos? Y aquí llegamos a un concepto que es absolutamente central en su pensamiento: la unción. Para Ravenhill, esto no es solo una palabrita religiosa, no. La unción es ese toque divino, el poder del Espíritu Santo que hace que las palabras tengan vida. Sin eso, dice él, la predicación, por más brillante y correcta que sea, es letra muerta, un simple discurso. Y miren, este cuadro lo deja clarísimo. Él pone una línea divisoria entre el sermón que sale de la cabeza, que puede impresionar, sí, pero que rara vez cambia algo, y el que nace de un corazón que arde en oración. Ese es el único que de verdad puede tocar otro corazón. Creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Escuchando sermones muy bien armados, pero que nos dejan completamente fríos. Y esta es la conclusión demoledora de su diagnóstico. Es una frase durísima, casi brutal, pero nos obliga a ver la autenticidad de nuestra fe y de lo que decimos. Para Ravenhill, un ministerio que no tiene ese respaldo del cielo, al final, hace más daño que bien. Pero ojo, Ravenhill no es de los que solo señalan el problema y ya. No, él también nos da la receta. Después de mostrarnos la enfermedad con toda su crudeza, dedica el resto del libro a darnos el tratamiento. Y si el problema es la falta de oración con unción, pues la solución tiene que empezar justo por ahí. Visión y pasión, dos palabras que lo cambian todo. Ravenhill dice que son los dos ingredientes esenciales para una vida cristiana que de verdad tenga impacto. Pero aquí está la clave. Estos dos elementos no se pueden fabricar, no se pueden fingir, solo nacen y se mantienen con vida en un lugar, en la oración. Y para explicar qué tipo de visión es esta, usa el ejemplo del profeta Isaías. Es un proceso como en 3 dimensiones. Primero, la visión es hacia arriba, contemplar a Dios en su grandeza. Eso, casi por obligación, te lleva a una visión hacia adentro, a reconocer nuestra propia pequeñez y necesidad. Y solo cuando tienes esas dos, nace la verdadera visión hacia afuera, una compasión real por un mundo que sufre. Imaginan aplicar este proceso a nuestro día a día. Su argumento es súper claro. La visión nos da el rumbo, la pasión nos da la fuerza para caminar.
Pero las dos se secan, se mueren, si no están conectadas a la oración. O sea, la oración no es una tarea más en la lista, es el combustible que mantiene encendidos el motor de la visión y la pasión. Y todo esto nos va llevando al punto central, al clímax del libro, al desafío que Ravenhill nos lanza a través del tiempo y que nos cae encima, aquí y ahora. Ahora llegamos a la pregunta del millón, la pregunta que le da el título a su obra y que, seamos sinceros, nos interpela directamente a nosotros. A ver, ¿nunca se han preguntado por qué a veces parece que vivimos en una sequía espiritual? ¿Por qué esos grandes despertares que leemos en la historia suenan a leyendas de otro tiempo? Bueno, Ravenhill no solo lanza la pregunta al aire, sino que se atreve a dar algunas respuestas bien directas. Y su análisis es, incisivo. Habla de un evangelio que a veces parece más un producto que un mensaje de salvación, de una oración superficial, sin esa agonía, sin esos dolores de parto, de un liderazgo que a veces tiene más miedo de ofender a la gente que de ofender a Dios. Son palabras fuertes, lo sé, pero quizás son la dosis de honestidad que necesitamos. Y con este pensamiento final, nos deja el reto definitivo. La responsabilidad, dice él, no está primero allá afuera, en el mundo. Empieza en casa, en la iglesia, en sus líderes, en cada uno. Este libro, al final, es un espejo. Es un llamado a volver a lo fundamental. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar? Esto es apenas la puerta de entrada. En nuestros próximos análisis vamos a desmenuzar estas ideas mucho más a fondo.